Bien, ¿Abre pudo seguir con ese ejercicio que lo teníamos planteado? ¿Escuchan, jóvenes? Bueno, entonces asumo que nadie hizo, ¿no? Bien. Entonces, este lo vamos a dejar para después, ¿de acuerdo? Vamos a dejar para después. Vamos a ir a algo más sencillo. No quiere decir lo básico, pero algo más sencillito, ¿de acuerdo? Entonces, te lo vamos a poner por acá. Mientras tanto, bien. Esa es una pregunta, ¿de acuerdo? Esa es una pregunta más sencilla. Dice, un bloque sujeto a una cuerda en un plano con una inclinación de 60 grados con horizontal, calcular la masa en kilogramos del cuerpo si la tensión de la cuerda es de 60 dividido raíz de 3 newton. Considerar la gravedad como 10 metros sobre segundo al cuadrado y el seno de 60 como raíz de 3 sobre 2. ¿De acuerdo? Bien. Lo primero que tengo que hacer, ¿de acuerdo? Es lo siguiente.
Bien. Entonces lo que me dice es, tengo un objeto o un bloque, me dice, tengo un bloque que está sujeto a una cuerda. ¿Sí? En un plano, el bloque está en un plano, con una inclinación de 60 grados con la horizontal. ¿Qué me quiere decir eso, jóvenes? Que tengo el plano así, o que tengo el plano ¿cuál de estos dos? El primero. El primero. Aquí me dice que el plano de inclinación, ¿sí?, forma 60 grados con la horizontal. Tengo el plano formando 60 grados con la horizontal X. ¿De acuerdo? Ya me estaba diciendo qué es lo que tengo. Lo que me están preguntando es la masa, ¿sí?, si la tensión del cuerpo es de 60 sobre raíz de 3 newton. Ahora, ¿quién es esa tensión? El peso. No, imagínate. El bloque está sujeto a una cuerda, dice. ¿Sí? Esta es la cuerda. Sobre un plano inclinado. Este bloque, ¿de acuerdo?, va a tender a caer, ¿no es cierto? Va a tender a caer. Para que este cuerpo no se caiga, ¿sí?, lo está sujetando a la cuerda. Esta tensión de acá es la cuerda. ¿De acuerdo? Ahora,
¿Está clara acá? ¿Todos entendieron qué es la tensión? Entonces, ¿dónde está o cómo va a estar direccionado el peso, el peso del bloque? El peso del bloque, ¿sí? Pregunta, va a estar así o va a estar así. La El opción peso 1, siempre la opción 1 o la opción 2. la La opción 1. La opción 1, ¿de acuerdo? Bien, 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 joven. Así va a estar el peso, ¿de acuerdo? Así va a estar el peso, ¿sí? El peso siempre va a estar forzado por ¿quién? Por la gravedad sobre el plano, perpendicular al plano, ¿cierto? Bien, entonces, ¿cómo hallo este peso? ¿Cómo hallo este peso? Hasta ahí, ¿sí? Es la gráfica. O de hecho, vamos a hacer algo más interesante. Vamos a darle un bruto zoom. Bien. Para yo encontrar esto, necesito pasar un eje de coordenada, hacerlo con otro color, trazar mi eje de coordenada, ¿sí? Que esto sea Y, que esto sea X, ¿de acuerdo? Los dos forman 90 grados entre sí, no pasa nada. Entonces, ¿qué es lo que he logrado? Fíjense. Acá voy a tener el vector, ¿sí? Descompuesto en sus ejes, ¿no es cierto? Esto mide 90 grados, ¿sí? Y tengo acá el vector. Ahora, fíjense la equivalencia de ángulo. Esto es clave. Este ángulo de acá del plano inclinado, si yo hiciera rotar, ¿sí? este triangulito, yo voy a tener identificado que este ángulo
que forma el peso con el nuevo eje que yo he trazado equivalen a los 60 grados. ¿De acuerdo? $13.45 es de 60. ¿De acuerdo? Este ángulo de acá que forma los componentes, ¿sí? Acá tengo el peso en Y, perdón, y acá tengo el peso en X. ¿Sí? Entonces, si esto mide 60, esto va a medir 30, ¿no es cierto? Y esto va a medir 90. ¿Se entiende lo que les estoy diciendo? Sí. Ahora, ¿qué he formado acá? Un triángulo, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo puedo hallar el peso sobre el componente X? Si hago seno de 60, tengo el cateto puesto sobre la hipotenusa, ¿no es cierto? Si hago coseno de 60, tengo el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Ahora, bien. Ahora, fíjense, este vector lo voy a trasladar sobre el eje, ¿de acuerdo? Lo voy a colocar acá. Este vector de acá, peso en X, ese vector de acá, peso en X, fíjense, estoy moviendo, ¿sí? Lo puedo llevar acá, Sí, se puede. se puede llevar ahí, ¿cierto? Se puede llevar ahí, porque no le estoy cambiando ni el módulo, ni la dirección, ni el sentido, ¿de acuerdo? Sigue estando 90 grados con el eje Y, ¿sí? El módulo todavía no lo conozco, lo voy a conocer, ¿sí? El ángulo sigue siendo de 90 grados, ya dijimos, y la dirección es la misma. Sigue apuntando al mismo lugar, ¿de acuerdo? No le he invertido el sentido del vector, ¿de acuerdo? Bien. Ahora, ¿para qué hago esa operación? Si ustedes se fijan,
la tensión, ¿sí? La tensión que está realizando o la tensión que debe realizar la cuerda para que este objeto no se caiga es igual al peso del objeto sobre su eje X. ¿Qué es lo que qué es lo que uso? ¿Qué materia estamos viendo? Estática. Estática. Uno de los objetos de la estática dice que la sumatoria de fuerzas en X tiene que ser cero, ¿no es cierto? Y que la sumatoria de fuerzas en Y tiene que ser cero. Bien. Ahora, bien. Entonces está claro, fíjense acá, este concepto es básico. Perdón, no es básico, perdón, es fundamental. Aquí su atención, jóvenes, por favor. Concentrémonos un momento en X. ¿Sí? Concentrémonos en X. Vamos a dibujarlo acá. Tengo el mismo plano, ¿cierto? Ahora, sobre la horizontal, tengo la tensión. Y sobre el mismo eje, tengo ¿a quién? Al peso en X, ¿no es cierto? ¿Sí? Lo único que he hecho es girar un poco el eje de coordenadas, ¿de acuerdo? Pero sigue siendo lo mismo. ¿Se fijan? Tenía así el eje XY, ahora lo tengo como siempre lo conocí, ¿cierto? De acá, ¿qué puedo definir? Si el cuerpo está en estática, ¿sí? Si el cuerpo está en reposo, no se mueve, ¿qué puedo definir? Que la masa, perdón, que el peso en X va a ser igual a la tensión, ¿cierto? Vámonos un paso previo. Sumatoria de fuerzas en X. Sumatoria de fuerzas en X tiene que ser cero.
Entonces, si la sumatoria de fuerzas en X es 0, tensión menos el peso en X es igual a 0, ¿cierto? Tensión, esto que está con menos lo paso con más, tensión va a ser igual al peso en X. ¿De acuerdo? Ahora, si tensión es igual al peso en X, tengo que el peso en X es igual al peso por el seno de 60, o el peso del ángulo, ¿no es cierto? Tengo entonces que Wx el peso en X, ¿sí? Perdón. Vamos a hacerlo así. Tengo que seno de 60 es igual al peso en X sobre el peso, ¿no es cierto? ¿Sí? Fíjense acá, volvemos al triángulo. Seno de 60 es igual al peso en X, que es cateto opuesto sobre la hipotenusa, ¿no es cierto? No estoy haciendo nada más que la función trigonométrica. Peso en X va a ser igual al peso por el seno de 60. ¿Sí? Ahora, esto llamémoslo ecuación 1. Y esto llamémoslo ecuación 2. ¿Sí? Entonces tengo 2 en 1. Ecuación 2 en ecuación 1. El peso en X es W por seno de 60 igual a la tensión. W por seno de 60 es igual, ¿cuánto era la tensión? 60 sobre raíz de 3, ¿no es cierto?
Ahora, ¿quién es el peso? ¿O qué es peso? Masa sobre gravedad por seno de 60 igual a 60 sobre raíz de 3. ¿Cierto? Ahora, ¿cuánto vale seno de 60? Bueno, raíz de 3 sobre 2, ¿no es cierto? Tengo entonces masa por gravedad es igual esto que está multiplicando va a pasar a dividir. Entonces voy a tener 60 sobre raíz de 3 dividido. ¿Cuánto era seno de 60? Raíz de 3 sobre 2. ¿Muy bien? Ahora, fíjense acá. ¿Cómo se resuelve esto? Extremos con extremos y medios con medios, ¿no es cierto? Tengo masa sobre gravedad igual a 2 por 60 dividido, fíjense acá, esto es importante, raíz de 3 por raíz de 3. Dos por 60 es 120. Raíz de 3 por raíz de 3, ¿a qué es igual? Raíz de 3 al cuadrado. Raíz de 3 al cuadrado. Bien. Ahora, ¿cómo sigue este ejercicio? Masa sobre gravedad es igual. Fíjense acá. Este cuadrado se va a eliminar con esta potencia. Esta raíz cuadrada se va a eliminar con este elevado al cuadrado. ¿Se entiende? Entonces, yo voy a tener 120 sobre 3. Masa sobre gravedad va a ser igual a 40. Ahora, no nos olvidemos de las unidades, ¿cierto? La tensión era 60 sobre raíz de 3 newton, ¿cierto? O sea, aquí lo único que he hecho es aplicar matemática y seno de 60. Seno de 60, ¿sí?
es un valor, no tiene ninguna unidad. Entonces, esto naturalmente va a seguir en Newton. Ahora, de acá despejo, masa. Peso es igual a masa sobre gravedad. Tengo que despejar la masa. Masa es igual a peso. Ah, no, perdón, qué tonto que soy. Disculpen, jóvenes. Y nadie se dio cuenta, ¿no? Peso es igual a masa por gravedad, no es dividido entre la gravedad. No sé si todos no nos dimos cuenta o nadie le tomó atención a las barbaridades que estaba diciendo. Peso es masa por gravedad, masa por gravedad, masa por gravedad y masa por gravedad. Masa por gravedad. La masa es igual a 40 newton dividido 10 metros sobre segundo cuadrado. La masa va a ser igual a 4 kilogramos. ¿Está claro? ¿Está claro, jóvenes? A mí me confunde el hecho del peso en X, o sea, peso en Y, X y todo eso.
Ya, lo explicamos, no hay problema. Vamos a resaltar. Este es el vector del peso, ¿cierto? Original de este bloque, ¿cierto? Este bloque, nos imaginamos, está en una cuesta, ¿sí? En una inclinación, ¿de acuerdo? Se está ubicando de otra forma. Este peso, sin embargo, afectado por la fuerza de la gravedad, ¿sí? Vamos a hacerlo de otra manera. Todos se ubican acá este peso, ¿no es cierto? El original. ¿Sí? Este peso en X, perdón, este peso, ¿sí? Este W tiene o se representa por un vector, ¿no es cierto? Que es igual a la masa por la gravedad. Este factor de gravedad, ¿sí? Es el que me va a formar, o el que me está formando, un ángulo de 90 grados, ¿sí? Con la Tierra, si quieren verlo, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Que por más que esté el plano inclinado, ya sea en esa posición o en esta posición, ¿sí? Así o así, el vector peso, ¿sí? Ya sea de esta forma o de esta forma, siempre va a formar 90 grados, ¿sí? Con la horizontal, ¿de acuerdo? ¿Se fijan? Ya sea que esté con esta inclinación o con esta otra inclinación, no le va a afectar, porque la gravedad siempre va a tender a jalar el peso, ¿sí? Perpendicular a la Tierra. ¿Está claro? ¿Está claro ahí o no está claro ahí? Sí, Ok. Bien. Entonces, nos daban a nosotros el ángulo del plano de inclinación, ¿cierto? Ahora, fíjense ustedes que ese plano de inclinación, o ese ángulo de inclinación, se traduce o se va a traducir, ¿sí? A este mismo de acá. Si yo esto, si yo a este plano, ¿sí? Acá, lo corto aquí, si yo este plano de acá, esto va a medir 90, esto mide 60, esto va a medir 30, ¿sí? Si yo logro rotarlo esto, ¿de acuerdo? Si yo logro girarlo en este sentido, este ángulo de acá lo hago coincidir con este ángulo de acá y lo hago rotar este ángulo de 30, ¿sí? Va a ser exactamente este ángulo y este ángulo de 60 se va a ver representado por el mismo ángulo de 60 de la inclinación. ¿De acuerdo?
Ahora, ¿para qué necesito el ángulo? ¿Sí? Porque yo al descomponer este vector peso, que es el original que yo conozco, ¿sí? Lo tengo que descomponer en sus dos ejes para formar un triángulo. ¿Para qué? Justamente la ley de Newton me dice que la sumatoria de fuerzas en X es 0 y la sumatoria de fuerzas en Y es 0. ¿Cierto? Yo no puedo trabajar. ¿Quieren verlo? ¿Dónde está el vector peso en X? Aquí está. Perdón, el vector original peso. ¿Cierto? Este vector no está ni en el eje X ni en el eje Y. ¿De acuerdo? No puedo realizar ninguna de estas ecuaciones, ¿sí?, de Newton si yo todavía no lo perdón, no lo traslado a sus componentes en X y Y. ¿Me entienden? Yo necesito encontrar su componente en X y su componente en Y. Porque con el componente en X ya puedo hacer sumatoria de fuerzas en X. Y con el componente en Y ya puedo hacer la sumatoria de fuerzas en Y. Si yo lo mantengo todavía con un ángulo de inclinación, no me sirve. Para eso usamos la función del seno. Para eso ustedes tienen como dato seno de 60. ¿Está claro para qué hacemos fuerza en X ahora? Sí, sí, gracias. Ok. Bien. Fue una hora, jóvenes, este ejercicio. A ver, ¿qué más tenemos? Mira, yo tengo una pequeña duda, así que pero no, no. ¿Cuál sería tu duda? ¿Cómo sé cuándo tengo que ocupar seno y cuándo tengo que ocupar coseno? O sea, a lo que yo veo, digamos, a veces cuando se ocupan senos, cuando tengo que rotar los ejes, o sea, el plano de los ejes hacia la izquierda, y coseno cuando tengo que rotarlos hacia la derecha, a lo que yo más entiendo. O no sé si estoy mal. Ya. A ver. Esto que voy a escribir acá no tiene nada que ver con este ejercicio, ¿de acuerdo? Es simplemente para ubicarlo al compañero. Tengo ese triángulo. Tengo ese otro triángulo.
Vamos con el primero. Este ángulo, ¿cuánto quieren que mida? Mide 60, ¿no? Pongámosle. Este va a medir 30 y este mide 90. Este mide 30, este mide 60, este supongamos que mide 45, esto también mide 45 y este va a medir 90. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a definir, ¿no?, la función del seno y del coseno. El seno se define, el seno de un ángulo, cualquiera, es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿De acuerdo? Todos sabemos quién es el cateto opuesto y quién es la hipotenusa. Sí. Ya. El compañero que preguntó, ¿sabe Sí, quién sí, es el eso sí. cateto opuesto? ¿Sabes entonces qué es el cateto opuesto, no es cierto? ¿Y qué es el Sí. cateto adyacente? Bien. El cateto opuesto, o sea, la función del seno es esto. ¿De acuerdo? El seno de un ángulo es igual al cateto opuesto de ese ángulo sobre la hipotenusa. El coseno es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿De acuerdo? ¿Quién es el cateto adyacente? Es el cateto que está al lado de ese ángulo que yo estoy analizando. ¿De acuerdo? Esas son las funciones del seno. Ahora, pongámosle nombre. Llamémosle este cateto A, este es el cateto B y esta es la resultante. ¿No es cierto? ¿Sí? Sí. Ok. Nosotros por Pitágoras sabemos que r cuadrado es igual a al cuadrado más b cuadrado, ¿no es cierto? Bien. Ahora, pregunto, o sea, no pregunto, te lo voy a decir de una vez para que no nos atrasemos todos. Si yo selecciono este ángulo de acá, fíjate vos, si yo selecciono 60, vamos a mover esto un poquito. Si yo elijo trabajar con 60, con este ángulo de acá, fíjate, yo hago seno, ahora yo hago seno de 60, la norma me dice que el seno del ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Tengo B sobre R. ¿Sí? En este caso, yo he seleccionado trabajar con este ángulo acá. Ahora, el coseno de ese ángulo es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Está claro? Sí. Ok. Ahora, sobre el mismo triángulo,
yo ya no quiero trabajar con este ángulo de acá. Voy a trabajar, vamos a cambiar de color. Voy a trabajar con este ángulo de acá. ¿De acuerdo? Entonces, me centro en este ángulo de acá. Y digo, seno de 30 grados. ¿A qué es igual seno de 30 grados? A su cateto opuesto sobre la hipotenusa. Ahora, sigo trabajando con ese ángulo. ¿A qué va a ser igual el coseno? El coseno de ese ángulo, el coseno de 30 grados, va a ser el cateto adyacente sobre la hipotenusa. B sobre R. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué te quiero decir con eso? La función que vayas a usar va a depender con qué cateto y el ángulo con el cual vas a trabajar. De cualquier forma que vos resolvás, ¿sí? Si tenés una de esas variables, o sea, si vos conocés el valor del cateto, vas a conocer el valor de la resultante usando cualquiera de estas funciones, ya sea por este lado, ya sea por el lado del 60 grados o por el lado de 30 grados. El cómo lo usé va a depender de qué información querrás buscar o qué información tengas. ¿De acuerdo? Sí, entendí. Ahora, si fuera este caso de acá, es exactamente igual. El seno de 60 grados va a ser igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. El seno de 30 grados va a ser igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno de 60 grados va a ser igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. El coseno de 30 grados va a ser igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa.
Bien, vamos a hacer otro parecido. ¿De acuerdo? El 44 todavía lo vamos a dejar. No estamos preparados para ese nivel todavía. Bien. Bien. Ahora vamos a hacerlo como si fuera su examen. A ver. Sí, está bien, Condori. La fuerza que sostiene la cuerda, perdón, la fuerza que sostiene el objeto formando un ángulo de 30 grados es de 50 newtons. Correcto. ¿No? Tu compañero ya lo realizó. Fíjense. Dice, un cuerpo en un plano inclinado con un ángulo de 30 grados tiene un peso de 10 kilos. Tengo aquí masa, tengo el plano inclinado. Calcule la fuerza del bloque para que se mantenga en equilibrio. Y me dice que el seno de 30 grados es 0,5 y el coseno de 30 grados es raíz de 3 sobre 2. Bien. Como ya lo conocemos, en un plano, El inciso B. 50. tengo acá el plano de 30 grados, ¿sí? Tengo el cuerpo. Ahora, fíjense lo que me pregunta. Calcule la fuerza del bloque para que se mantenga en equilibrio. Me está pidiendo hallar esa fuerza. ¿Sí? Para que esté en equilibrio, esa fuerza tiene que ser igual, ¿sí?, que el peso. ¿Pero qué peso? Ya vimos que esto fue formar 90 grados. ¿Sí? Acá lo que tengo es este vectorcito. Peso por el seno de 30 grados, ¿cierto? O sea, ya me estoy adelantando. Lo estoy haciendo tipo examen, con esos tiempos, ¿no? Tengo ese vector para que ese vector, o perdón, para ese cuerpo se mantenga en equilibrio. La sumatoria de fuerzas en X tienen que ser 0. Por lo tanto, el peso por el seno de 30 grados tiene que ser igual a la fuerza. ¿Cierto? ¿Sí? Ahora, ¿por qué lo hago así de rápido? Porque yo ya conozco que este ángulo, ¿sí?, se va a repetir en este ángulo de acá, o en este nuevo triángulo, ¿no es cierto? Se va a repetir en ese triángulo, ¿sí? Acá tengo su componente en X, que ya, perdón, claro, su componente en X, peso por el seno de 30, sé que lo puedo trasladar acá, sé que aquí va a estar peso por el seno de 30, ¿de acuerdo? Entonces, para que haya equilibrio, esta fuerza de acá tiene que ser igual al peso, ¿sí? Pero sobre el componente X, ¿de acuerdo? Para que haya equilibrio. Sobre el componente Y no me interesa, fíjense, no lo he considerado, ¿de acuerdo? Ahora,
¿Dónde está el tumbe en esta pregunta? Porque siempre hay un tumbe. Fíjense que acá a propósito le da los valores de seno y de coseno. ¿Se fijan? Lo que les está diciendo es, si no conocieran, ¿sí? Si no hubieran realizado este ejercicio de pucha, ahora, ¿cuál tomo? Aquí el tumbe es elegir el correcto. Eligen este y les va a salir cualquier barbaridad. O alguien me puede decir exactamente cuánto vale raíz de 3, raíz cuadrada de 3. Va a salir 50 por la raíz de 3. Eso sale algo de 87 punto algo. $86.6 sale. A ver, de nuevo no te entendí. Si utilizáramos el coseno de 30, el resultado total de la fuerza saldría 86.6. Ya no 50 newtons. O sea, sería ese 50 por raíz de 3. Ya. Fíjense lo que hace su compañero. Aún usando erróneamente esta función, les arroja este resultado. ¿Qué quiere decir eso, jóvenes? Mucha maldad. Quiere decir de que si ustedes eligen mal, van a volver a responder mal. O sea, el ejercicio va a seguir, ustedes eligen mal, seguro van a llegar a ese resultado, y ese resultado, fíjense, ese resultado existe y es una de las opciones en la pregunta. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué ese es el tumbe? Cuando ustedes vean esto, cuando ustedes vean un plano inclinado, directamente el plano inclinado, el ángulo del plano inclinado es el mismo ángulo con el cual se descompone. ¿De acuerdo? Vamos a hacerle un super zoom para que todos lo vean. Llamémosle, pongámosle un nombre. Llamémoslos alfa. Alfa igual a 30 grados. ¿Sí? Ese ángulo alfa es el mismo ángulo formado acá. Alfa. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Todos están claros acá? No Sí. quiero que se confundan en su examen. El ángulo del plano de inclinación es el mismo ángulo que va a formar el eje Y, ¿sí? Con el peso del objeto. Ya sea que esté inclinado en este sentido o inclinado en el otro sentido. Exactamente igual. ¿De acuerdo? Mucho cuidado, joven.
Bien. Entonces, ¿cómo sigue este ejercicio? La sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. ¿Sí? Voy a tener entonces que la fuerza menos el peso por el seno de 30 grados va a ser igual a 0. Fuerza va a ser igual, esto que está con menos lo paso con más, al peso por el seno de 30 grados. Pero no, que ya llega su otro profesor. Fuerza es igual. ¿A qué equivale el peso? Masa Más por gravedad por el seno de 30 grados. Fuerza es igual a los 10 kilogramos por 10 metros sobre segundo cuadrado por, ¿cuánto vale el seno de 30 grados? 0,5. 0,5. Fuerza va a ser igual a 10 por 10, 100, ¿no es cierto? 100 por 0,5, 50. bueno. $50 newtons. Ya les he dado un tumbezango, jóvenes, para el día de su examen. Bien. Como su compañero Condori ya sacó o ya realizó el ejercicio anterior, mañana a primera hora, tras que iniciemos, nos va a explicar cómo halló el resultado. ¿De acuerdo? Igual que aquí, solo se multiplica por el seno que nos da el valor. Bueno, así lo hice yo. Fue sacando el peso normal, multiplicándolo por el seno del valor que quería que encuentre. Bien. No, igual, lo explicas mañana. Porque yo el que tengo es lleva el resultado, pero de una manera extremadamente larga. Bien. No, mañana, jóvenes. Espero que todo esto haya sido entendido. Esto es clave, ¿de acuerdo? Clave. Ya se fijaron por qué. ¿Entienden? O sea, importantísimo que sepan esto. ¿De acuerdo? Bien. Seguimos mañana, jóvenes. Mañana ya quisiera entrar a ver la siguiente unidad, ¿de acuerdo? No nos estamos atorando, pero vamos a tener que correr al final de la clase, al final, y tal como nos pasó para el primer parcial, me gustaría tener una o dos clases exclusivamente de ejercicio. Bien, ojalá que se nos dé. Bien, jóvenes, les agradezco su atención. Seguimos mañana. Hasta luego, jóvenes.